Hola niños, espero se encuentren bien en sus casitas, con sus papás, con su familia, aprovechando cada momento que nosotros tenemos para compartir con ellos y resguardando por sobre todo su salud. Para esta semana nosotros tenemos que trabajar en lenguaje y comunicación el contenido del género dramático. Para algunos va a ser muy familiar porque el género dramático involucra toda aquella caracterización de algunos personajes. Yo conocí algunos que son bastante buenos para imitar, así que quizás les va a resultar bastante atractivo este contenido. Pero para llegar a eso, nosotros tenemos que manejar la teoría, el concepto, el contenido básico, ¿ya? Así que para eso es esta guía principalmente. La guía comienza con exponernos qué es el género dramático. ¿Ya? El género dramático, en simples palabras, es aquella obra que es escrita a través de diálogos, ¿ya? De diálogos entre personajes y está destinada siempre a ser representada, ¿ya? En otras palabras, decirles que estos textos siempre tienen un objetivo, un fin, y va a ser algún día ser representados en un escenario, pasar de obra dramática a obra teatral, pero eso lo vamos a ir viendo con calma. Abajo aparece diferencia entre obra dramática y obra teatral. Como bien les mencionaba recientemente, todos estos textos escritos, estas obras dramáticas que se hacen a través de los diálogos de personajes, tienen un objetivo: transformarse en algún minuto en una obra teatral. Y la obra teatral es cuando este texto escrito se lleva a la representación con personajes, con personas que están caracterizando a aquellos personajes, ¿bien? Como una obra de teatro, ¿bien? Encontramos también tipos de obras dramáticas. Entre ellas, bueno, nosotros podemos conocer una amplia gama de obras dramáticas, pero la separación principal va a ser en los géneros mayores, así se le denomina, y son tres. Ahí en la guía aparecen señalados. El primero de ellos es la tragedia, ¿ya? La tragedia es una obra dramática donde el protagonista se enfrenta a un destino implacable, siendo este su conflicto más importante y su desenlace generalmente fatal. Decirles que la tragedia es aquella obra dramática donde nos presenta que el personaje principal tiene un destino ya trazado, y ese destino por lo general es malo, es negativo. Muchas veces, o la mayoría de las veces, tiene un final que involucra una muerte, y por lo general es la muerte del mismo protagonista. ¿Ya? El destino en la tragedia nunca va a cambiar, siempre se va a llevar a cabo. El destino es a lo que el personaje está obligado a llegar o a vivir. Bien, por ejemplo, si el destino para el personaje principal dice que se va a casar y a los 2 años va a morir en una guerra, eso se va a cumplir. Nunca el protagonista, a pesar de que luche contra el destino, nunca lo va a poder vencer o evadir. ¿Ya? Como segundo tipo de obra dramática, género mayor, como les dije anteriormente, encontramos la comedia. De repente, más de alguno de ustedes dice, voy a ver la comedia de la tarde. Voy a ver, a mi mamá le gusta la comedia del TVN o del Mega, ¿ya? A ver, ahí nosotros estamos utilizando más o menos el concepto, porque cuando hablamos de comedia dentro de la obra dramática, nos referimos a que personajes comunes y corrientes nos presentan situaciones de la vida diaria, ¿ya? Pero como esas situaciones son de la vida diaria, tiene situaciones buenas y situaciones malas. ¿Cuál es la tónica aquí en la comedia? Que aunque sean cosas malas las que se presentan, siempre se va a ver un lado positivo o anecdótico.
¿ya? Por lo general, en la comedia el protagonista vence a todos los obstáculos que se le puedan presentar, ¿ya? Por lo tanto, la comedia siempre va a tener un final feliz, a diferencia de la tragedia. Y con lo que les decía en un principio, cuando ustedes utilizan el término voy a ver la comedia en la tarde, está más o menos bien y más o menos mal. Porque sí, las teleseries o telenovelas tienen una parte de comedia, porque nos presentan personajes cotidianos, pero en su esencia son otro tipo de creaciones, en este caso teleseries o telenovelas. ¿Bien? Bien. Como tercer tipo de obra dramática encontramos el drama, ¿ya? El drama es una obra dramática que, al igual que en la comedia, se presentan conflictos de la vida diaria, ¿ya? Pero en este caso, las cosas buenas se presentan como cosas buenas realmente, y las cosas malas se ven como malas. Es decir, el drama es mucho más cercano a lo que vivimos las personas, ¿bien? Porque en la comedia yo les dije que las situaciones malas se presentan como situaciones humorísticas, anecdóticas, se les ve como el lado positivo, ¿ya? Pero en el drama no, en el drama se trata de ser como más real, ¿bien? Por lo tanto, de los tres tipos de obra dramática que yo les presenté, tragedia, comedia y drama, el que más se acerca a nuestra realidad es el drama, ¿ya? Y como se acerca a nuestra realidad, nosotros podemos encontrar finales tristes, podemos encontrar finales felices, podemos encontrar finales que otorgan tranquilidad al personaje, etc. El final puede ser de cualquier manera. ¿Por qué? Porque se parece a la vida de las personas. ¿Bien? Entonces, ya que ustedes ahora van manejando un poquito más los tipos de obras dramáticas, que son tres, insisto, géneros mayores, tragedia, comedia y drama, nos vamos a abocar un poquito más al mundo dramático. Hay algunos conceptos que se utilizan en este género dramático cuando nosotros estamos enfrente de una obra dramática. Entonces, tenemos que conocerlos. Primero, acción dramática. Dice, puede presentarse según ordenamiento cronológico de los hechos, o bien estos pueden enlazarse de algún otro modo. ¿Qué es la acción dramática? Es el desarrollo de la historia. ¿Bien? Esta puede ser en orden temporal o puede ser desordenada, como el autor lo quiera en este caso hacer. El autor, en el género dramático, hay que aclarar también que se llama dramaturgo. ¿Bien? Número 2, en el mundo dramático encontramos el espacio. El espacio, al igual como en algún momento lo vimos en el género narrativo, puede adoptar modos diversos, como geográfico, histórico, social, psicológico, cultural. Es todo lo que rodea a esta obra, ¿ya? Por ejemplo, dónde se desarrollan los personajes, en qué lugar, en qué contexto, en qué clases sociales se están presentando, etc. ¿Ya? En el número 3 encontramos el tiempo. Nosotros podemos encontrar el tiempo dramático o de la acción, que es el que ocurre interiormente en la obra. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos obras dramáticas que nos cuentan una historia que sucede, por ejemplo, a lo largo de 5 años. ¿Ya? Ese es el tiempo dramático de la acción. Pero también nosotros en el tiempo encontramos el tiempo real o de la representación. Esto está abocado a la obra teatral, en cuanto dura la representación de esta obra. Por lo general, una obra va a durar 1 hora y media, 2 horas, ¿ya? En representarse. ¿Sí? Sí. En el mundo dramático, elemento número 4, personajes. Encontramos protagonista, antagonista, secundarios. Ustedes ya manejan esa clasificación de personajes porque los revisamos en el género narrativo. Así que no voy a ahondar mucho en ello, solamente decir que el protagonista no siempre es el bueno, acuérdense de eso. El protagonista es el personaje principal. En cambio, el antagonista es aquel que se opone al personaje principal. El personaje principal puede ser malo,
y su antagonista sería el bueno, ¿ya? O también puede ser el bueno y su antagonista ser el malo. Y los personajes secundarios son aquellos que representan una de estas dos fuerzas del protagonista o antagonista, pero la historia no ocurre en torno a ellos, sino que ellos son como un adicional. Bien, pasamos entonces a la estructura de la acción dramática. La estructura conserva el orden que tienen distintas historias en general, ya es inicio, desarrollo y desenlace. Bien, en el inicio ustedes ya saben, porque se asemeja mucho a lo que es el género narrativo, se presentan los personajes y se plantea el conflicto. A ver, ¿qué va a suceder en esta historia? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la disyuntiva? ¿Cuál es la problemática? Después, en el desarrollo, se llevan a cabo todas estas situaciones, el conflicto empieza a tener ahí un avance, ¿bien? Y finalmente encontramos el desenlace. Ojo, el desenlace no es sinónimo de final, no. El desenlace es cuando el conflicto que se presentó en esta historia se resuelve. Cuando se resuelve el conflicto, ahí ocurre el desenlace, ¿ya? Resolución de conflicto, desenlace, no necesariamente final. ¿Bien? Bien. Dicho esto, encontramos también elementos técnicos de una obra dramática, que son la separación que tiene este texto escrito y también que puede tener la obra teatral, la obra que es representada. Separación. Actos. Unidades mayores en que se divide la acción. Es, por ejemplo, en las novelas, en el género narrativo, nosotros encontramos la división de un libro, por ejemplo, en capítulos. En el género dramático, la división es en actos. A eso se refiere. ¿Ya? Escenas están marcadas por la entrada o salida de un personaje. Cuando en el texto dramático dice personaje tanto sale, ahí tenemos una escena. Personaje tanto entra, ahí tenemos otra escena. Las escenas se marcan con la entrada o salida de un personaje, de cualquier personaje. ¿Bien? Así que imagínense, una obra dramática puede tener cientos de escenas, ¿ya? Sobre todo si es como bastante activa o si tiene hartos personajes. Y encontramos también el cuadro. El cuadro, ustedes dirán, ¿y por qué se llama cuadro? Ya. El cuadro es lo que se ve, es la ornamentación o la escenografía que nosotros encontramos en la obra dramática. Bien, está marcado, por supuesto, cuando se cambia la escenografía. Por ejemplo, yo ahora estoy informalmente en mi cocina, ¿ya? Pero si yo quisiera cambiar de cuadro, me iría, por ejemplo, al living de mi casa. Y si quiero cambiar otra vez de cuadro, me iría a la pieza de mi casa. Si es que yo fuese un personaje y estuviese en una obra dramática. ¿Bien? Continúo con la guía, los elementos constituyentes de la obra dramática. Ahí nosotros encontramos el conflicto, que es lo que mencionamos anteriormente como problema, disyuntiva, cuando una fuerza se opone a la otra, antagonista y protagonista, ¿ya? Encontramos también el clímax, que es cuando este conflicto, este problema está a punto de resolverse. Véanlo ustedes como, por ejemplo, un hilo, sí, un elástico, algo que ustedes puedan estirar, y esté a punto de romperse. Ya. Cuando está a punto de romperse, eso es el clímax. Y cuando se rompe, ya sería el desenlace. Imagínense ustedes que eso era un problema, eso era el conflicto, ¿ya? Bien, el clímax, por lo tanto, está marcado por la máxima tensión, ya en la obra dramática. Encontramos también otros elementos como lo son el diálogo, que son todas las intervenciones que realizan los personajes, lo que dicen, el monólogo, que es cuando un personaje se encuentra solo y habla, ¿ya? Cuando un personaje está solo en el escenario, ¿ya?
encontramos también el aparte, que es cuando uno de los personajes en la escena se dirige hacia el público, ¿ya? Y les habla a ellos. Y los demás personajes en la escena lo ignoran o no lo escuchan, ¿ya? Solamente el público lo hace, ¿bien? Porque esto es un aparte de la obra, ¿bien? Y encontramos también la acotación, que es cuando el autor o el dramaturgo en la obra dramática nos quiere aclarar algo. Nos quiere decir, por ejemplo, que el sillón donde está sentado Juanito es verde y está sucio. Ya, eso, lo que quiere aclarar el dramaturgo o el autor en la obra dramática, es una acotación y por lo general la encontramos entre paréntesis o con cursiva. ¿Ya? Bien. Dicho esto y explicado también, nosotros les presentamos en la guía diversos textos. El texto número 1 es Cuando Pedro Urdemales era un niño. Es una obra bastante entretenida porque un grupo de niños nos va a contar sobre un personaje que es bastante conocido. Si ustedes quieren, busquen en internet quién fue Pedro Urdemales, porque él sí existió. Ahí les dejo esa incertidumbre. ¿Ya? A raíz de esta obra dramática, ustedes tienen que responder varias preguntas que hacen alusión al contenido que yo recién expliqué. Bien, después viene otro texto que se llama el texto número 2, Perico y el viajero, que también es un texto bastante entretenido, bien, porque ahí hay un problema. Ahí el conflicto no es necesariamente un hecho concreto, alguna situación externa, sino que el uso del lenguaje, ¿ya? A veces, bueno, o me imagino ustedes, ¿han tenido malentendidos con el uso del lenguaje? Que alguien dijo algo y ustedes lo entendieron de otra manera, o ustedes dijeron algo y la persona se ofendió porque entendió lo contrario, ya. En esta obra nosotros encontramos ese tipo de conflictos, así que también les invito a leerla y luego desarrollar la actividad que aparece. Bien, dicho esto, si tienen alguna duda, comuníquense con la profesora Catherine Canales en el correo que aparece en la guía, o comuníquense directamente conmigo, profesora Karen Ortiz, para quienes ya habían olvidado mi nombre. Se pueden comunicar conmigo en mi correo electrónico o también en mi canal de YouTube. ¿Ya? Espero se encuentren súper bien. Nos vamos a empezar a ver un poquito más seguido. Voy a hacer algunos videos posteriores en compañía también con la profesora Bárbara y así también ir trabajando en conjunto con la profesora Catherine. Así que cualquier duda a cualquiera de nosotras va a ser bienvenida porque todas manejamos lo que estamos publicando, en este caso semana a semana y con mucho cariño también para ustedes. Esperamos se encuentren bien. Chao, chao. Por favor, niño, ¿qué debo tomar para ir a la estación? No debe tomar nada. Si toma algo, en lugar de ir a la estación, se va a ir a la cárcel. Quiero decir, ¿en qué bus debo subirme? Bueno, en el que va a la estación. A ver, escúchame, niño, que para ir a la estación tengo que tomar un bus. Ya lo sabía muy bien. Lo que realmente quiero saber es dónde tengo que tomar ese bus. ¿Qué pregunta? En la estación de buses. Por supuesto, a no ser que usted lo sepa tomar cuando se está moviendo. Ay, sí, pero ¿por dónde pasa el bus? Por la calle, eso lo sabe todo el mundo. ¿Por dónde quiere que pase? ¿Por la vereda? A ver, ya, mira, a ver, te explico. Si tú tuvieras que ir a la estación para irte de viaje,
¿Qué harías? Mm, Iría a despedirme de mi mamá y papá. Bien, bien, bien. ¿Y después? Después me despediría de mi tía Rosa, que siempre me da 1.000 pesos cada vez que voy a verla. Después iría donde... ¡Mamma mía! No, a ver a su mamá no iría, porque ni siquiera la conozco. Ay, chiquillo, pero dime, ¿nunca has ido a la estación? Muchas veces. ¿Y te fuiste en bus? Claro, Oh, ya. ¿Y qué decía el letrero del bus? decía, prohibido hablar con el conductor. Quiero decir, por fuera, ¿qué decía ese letrero? Por fuera. ¿No te fijaste qué decía? Ya que los jabones Alba son los que limpian mejor. Era un letrero enorme. El letrero del recorrido del bus. Los letreros nunca dicen nada. Ay, ay, ay. Por culpa tuya voy a perder el tren. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Quiere subirse al bus o al tren? ¡Ah! Bueno, niños, lo que acaban de ver fue un intento de dramatización de una de las lecturas que aparecen en la guía que ustedes tienen para trabajar esta semana. Con la profesora Bárbara estaremos ansiosas de saber que ustedes también lo intentaron y lo llevaron a cabo, este juego de dramatizar con algunos de sus familiares. Inténtenlo, hagamos esta cuarentena más divertida y a la vez están poniendo en práctica lo que aprenden. Que les vaya muy bien en el intento. Besitos, saludos.